La licenciada Desiree Bideman, hace tiempo teníamos ganas de profundizar acerca de la implementación de la línea 137, que actualmente tiene su base en la ciudad del Dorado, sobre todo porque ha revelado las problemáticas sociales que cada vez son más recurrentes en la provincia de Misiones, a tal punto que hace pocas semanas el gobierno provincial tuvo que desplegar un nuevo programa denominado Misiones Te Cuida, no a las drogas, porque seguramente esta es la problemática más difícil a resolver, teniendo en cuenta que estamos en una zona de frontera donde el narcotráfico está a la orden del día y parte de ese cargamento de marihuana, cocaína, crack y otras sustancias cada vez quedan más en nuestra provincia y son consumidas, vendidas. Hay una organización que se dedica a este tipo de trabajo clandestino que afecta indudablemente a los jóvenes principalmente, pero también a muchos adultos. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. ¿Hace cuánto que empezaron con la línea 137? No hace mucho. No, van a ser 3 meses ahora. La verdad es que el trabajo somos 13 profesionales actualmente trabajando en la línea, entre psicólogos, licenciados en psicología. Tenemos una chica que es psicopedagoga y tenemos trabajadores sociales en la línea. Es un trabajo interdisciplinario. Es un trabajo interdisciplinario que en realidad acopla 2 miradas, que es la del trabajador social y la del psicólogo. ¿Para qué? Para el acompañamiento a las víctimas. La línea 137 se centraliza en el trabajo de acompañamiento y empoderamiento de las víctimas contra violencia de género, violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, abuso sexual, maltrato, ¿no? ¿Trabajan en forma conjunta con la policía? Exacto, el trabajo se hace de forma en equipo, ¿no? Nosotros no podemos trabajar en la línea 137 sin el acompañamiento policial. ¿Cómo funciona? La persona tiene un problema, se comunica al 137 y ustedes atienden la situación. Hay 2 formas de comunicarse con el equipo, que nosotros somos lo que llamamos brigada móviles. La línea 137 se compone de 2 equipos distintos que tienen funciones distintas, pero en realidad, bueno, es un equipo grande. Por un lado está el equipo de call center, que es el lugar a donde la gente puede llamar y que están también las 24 horas, los 365 días del año, que es la primera atención que recibe una víctima en un llamado de emergencia, ¿no? Ante una situación de crisis o una situación de violencia. Entonces, ese call center está en la ciudad de Posadas, está centralizado. Recordemos que la línea 137 trabaja en Posadas, Garupá como extensión, Oberá y El Dorado. O sea, ¿no? La persona que se comunica en El Dorado en realidad está llamando a Posadas, al call center de Posadas. Claro, bien. Pero los códigos de área también de Monte Carlo, todos los que tienen el mismo código de área, entran a llamadas a Posadas, ¿no? Esta es una forma de trabajar. Entonces, es Posadas el que decide si es una llamada de urgencia o es solamente llamadas por asesoramiento, por ejemplo, o por una cuestión de consulta. Hay personas que en ese momento no quieren denunciar, muchas veces llaman los vecinos. Por supuesto. Entonces, ¿cómo está trabajando la línea en la ciudad del Dorado? Bueno, ¿Con muchos casos, pocos? Sí, la ciudad del Dorado se trabaja de una manera un poco distinta, porque justamente el call center está en Posadas y muchas de las llamadas entran directamente al 911, ¿sí? A las llamadas de emergencia entran al 911, que es la policía y que son quienes nos pasan el llamado o nos informan de la situación del caso. Entonces en equipo se trabaja con ellos y se decide si se sale o no se sale, porque hay llamadas que no son de emergencia y urgencia, entonces Bien. El equipo decide no salir. Entonces aproximadamente por día estamos teniendo un caso, y si no es un caso de emergencia y urgencia, son casos de seguimiento que también se hace. ¿Qué tipo de problemáticas son las que sobresalen? Entiendo que en un principio la idea fue justamente implementar este proyecto por los casos de violencia de género, pero entiendo también que se ha encontrado con otras problemáticas. Bueno, por supuesto que las problemáticas sociales atraviesan todo el proceso, y el equipo también trabaja de forma interdisciplinaria y articulado con otras instituciones, así como trabajamos con la policía, con el personal de seguridad, también se trabaja con la Casa de la Mujer, también se trabaja con el Cedronar, que tiene que ver con el tratamiento de las adicciones. Entonces, en el caso de los jóvenes, en el caso de menores de edad puntualmente, para que esto no se confunda, se trabaja con las familias, esto haciendo un seguimiento extra, que no es trabajo propio de la línea, pero muchas veces se hace. ¿Por qué? Porque hay familias que están desamparadas y no tienen quizás acceso a otras instituciones, entonces se articula en el caso de que haya que trabajar con salud mental o con el SAMIC del Dorado. ¿Cuáles son los problemas más comunes?
Los problemas más comunes, primero la violencia de género, ¿sí? La violencia intrafamiliar es lo que va en punta, digamos, en estas problemáticas. Nosotros también nos dedicamos exclusivamente a eso. El maltrato infantil, mucha denuncia, sí, mucha denuncia de los vecinos, hay muchas denuncias. También, bueno, estos son los dos casos que aparecen con ¿Casos más de fuerza. drogadicción, de adicciones? Sí, pero no es tan común porque como nosotros no somos el organismo específico, tampoco las llamadas entran directamente, salvo el caso de que la persona se encuentre desvalida, principalmente que trabajan más los fines de semana, ¿no? Se trabaja más los fines de semana. Una de las cuestiones, por ahí, para explicar un poco cómo funciona esto, la persona llama y automáticamente si la brigada debe salir, que es el equipo de profesionales que está de guardia, también así, 24 horas, las 365 días del año, decide salir acompañado de un móvil policial, claro, ¿no? O se está gestionando para que tengamos también un móvil para trasladarnos, digamos, como con el equipo de forma autónoma, pero la policía debe ir siempre acompañando en caso de riesgo, ¿sí? Como medida de protección, bueno, por una cuestión de seguridad. ¿Pudiste notar que en estos trabajos de atención solamente se da en clases con recursos menos favorecidos o no hay prácticamente distinción de clases? Bueno, quizás las denuncias o las llamadas, las intervenciones que se realizan tienen más que ver con personas que quizás de bajos recursos, pero también creo que se animan más a exponerse, ¿no? Pero sí tuvimos casos también que no tienen que ver exclusivamente con una cuestión de clases, sino simplemente con personas que están en una situación de violencia. No hace mucho habías comentado el caso de una adolescente joven que tenía problemas de adicciones porque consumía crack, una sustancia a base de cocaína, que se fuma en realidad, que es altamente nociva. ¿Cuál es la situación de esta joven hoy? Bueno, puntualmente uno no puede por ahí hablar exclusivamente de los casos puntuales, pero yo creo que la recuperación de los chicos se logra, y creo que las familias también, siempre logrando el acompañamiento familiar. Sin el acompañamiento familiar esto no se puede lograr, ¿no? Entonces, lo que sí se puede hacer es, se llama a la línea en el caso de que haya una situación de desamparo o de abandono por parte o de desprotección, en el caso de que sea un menor, ¿no es cierto? Y en todo caso se articula o nosotros podemos asesorar con quienes deben comunicarse. Es una salida también esto para la mujer que muchas veces tenía miedo de hacer la denuncia, ¿no? En el caso de violencia de género. Sí, exactamente. También hay mujeres que llaman y después por ahí no vuelven a llamar o tienen miedo. Esto se respeta, ¿no? Porque sabemos que es un trabajo que implica mucha frustración desde ese lugar, pero estamos tolerándolo muy bien con todo el equipo y estamos también avanzando. Tenemos casos que hemos hecho seguimiento, más de una intervención en cada uno de los casos, y también, bueno, a nivel de juzgados y denuncias, insistir para que se cumplan las medidas cautelares que se piden, que generalmente son la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento, o si hay de riesgo de vida, tiene que ver con una denuncia penal. Por supuesto, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Exacto. Muy bien. La pregunta de todos: ¿atienden casos de Montecarlo? Por ejemplo, si alguna persona se comunica a la 137 desde acá, ¿ustedes asisten? En el caso de asesoramiento, la línea está abierta para asesorar a cualquier persona que tenga alguna duda, que tenga alguna cuestión para preguntar. Ahora, la línea 137 puntualmente no hace asistencia a Montecarlo, ¿no? No viene a intervenir a Montecarlo porque está fuera de jurisdicción. Claro. Ahora sí, en el caso de que se comunique con la 137 en Posadas, se trata de derivar, o al 911 en El Dorado, se trata de derivar a la comisaría, ya sea de la mujer o la comisaría local, para que intervenga en el caso lo más rápido posible, ¿no sé? Muy bien, muchísimas gracias, Desiree. La verdad que es un trabajo muy interesante y que hacía falta, evidentemente. Sí. Compartimos la primera pausa de esta edición de Panorama Informativo. Breve corte, enseguida volvemos.